tal? Bienvenidas, digo bienvenidas porque Ángela me dijo que iba a intentar convenceros chicas para proponerme un reto, en este caso como es el artículo número 9 de esta ley. Si hay algún chico pues también viendo este vídeo, pues que se sienta incluidos en todo. Bueno, como dirían los canarios o las canarias, entre ustedes y yo, que son las personas que vais a ver el vídeo, y yo misma, y así estamos en género neutro, pues totum revolutum. Bueno, lo primero de todo, agradeceros confiar en Técnicas Nemo. Lo segundo, estáis viendo un vídeo y diréis, ¿un vídeo? ¡Anda! Pues sí, he decidido en contenidos pequeñitos, ya que estamos en la era de las videoconferencias y los webs y los Zoom y los podcasts, pues lanzarme, que ya lo habéis visto en la página web que hace ya unos meses que hay vídeo manuales, pues también lanzar pequeños vídeos en aquellos contenidos chiquitines, sin editar los vídeos, o sea, lanzarlos ahí, porque es mucho más simple también para vosotras y no tener que usar un ordenador o tener que coger la tablet o ahí el móvil para leer el manual, que pues verme, que no es lo importante, sino lo importante es escuchar lo que yo voy a decir, que hay mucha gente, muchísima gente que me dice, Laura, yo lo que más hago es escucharte, o sea, los vídeos me pongo ahí los auriculares y yo pues voy escuchando, que también he pensado que voy a hacer algún podcast sin necesidad, porque así, pues mira, pues me puedo vestir como me dé la gana y no hace falta que se me vea, que ya repito que lo importante no soy yo, eres vos, y es lo que os voy a decir en el mensaje. Entonces vamos a hacer este vídeo en el cual vamos a hablar del artículo número 9 de esta ley para que os sea más sencillo. Si además queréis el manual lo tendréis que decir, bueno, en este caso os lo voy a dar por cortesía de Técnicas Nemo, pero no va a ser lo habitual, porque lo que vamos a decir es que vamos a hacer un vídeo o que vamos a hacer un podcast, y si quiere manual pues ya será otra cosa. Lo tercero, el tema administrativo. ¿Sabíais que teníais dos formas en el presupuesto de abonar? Una de ellas era lo de abonar por entrega ordinaria, que eso sería que me dais tiempo, que no me achucháis y me dejáis pues un tiempo para que yo pueda elaborar y pensar cómo puedo plantearos este artículo. U otra opción era que teníais prisa y que en un día queréis que entregara todo. Os lo agradezco porque voy a tope, o sea que lo agradezco un montón. Y además estáis preocupadas por la literalidad. Otra de las cosas, y la última cosa, que vamos a hablar antes de entrar ya en el meollo del contenido de lo que tenéis que estudiar, que es el artículo 9 de esta ley. Concretamente, en la literalidad es algo que muchas personas que estudiamos y que estudiáis, pensamos que hay tribunales que van a la caza y que van a poner pues los puntos sobre las i, las comas, y que solo cambia una palabra. Bueno, con Técnicas Nemo llevo desde el 2008 y he visto muchos exámenes de oposiciones, he participado en algún tribunal pues viendo cómo se redactan algunas preguntas, y os puedo garantizar que aunque hay personas malas, porque las hay, no todo el mundo del tribunal tiene las mismas ganas de tener que buscar los puntos sobre las is. Entonces sí puede haber preguntas rebuscadas, las hay, sí que hay tribunales que dicen, Estela Marinera, cómo han hecho el cuestionario, pero no suele ser lo habitual. Entonces sí hay preguntas que van a la caza, pero no todas son así. ¿Con esto qué quiero decir? Porque, por ejemplo, sí hay preguntas que se fijan especialmente en el orden. Pues justicia, libertad, igualdad y armonía, pues a ver cómo están colocadas. Eso sí puede suceder. Otro que muchas veces sale es el salvo que. Sí puede suceder, pero no es algo que sea generalizado. ¿Con eso qué quiero decir? Que respiremos. Que lo que hay que intentar es llegar a la respuesta más concreta, y que siempre tenemos 4 aliadas importantes en los exámenes tipo test, que son las respuestas. Y aunque parezca que son iguales, no lo son. ¿Vale? Entonces vamos a centrarnos en que lo importante es llegar a tirar del hilo para saber el contenido que nos están preguntando. Y sí, también la literalidad, pero tampoco de todo, porque es imposible. Ni un notario o una notaria se sabe todo al dedillo, y eso los tribunales saben que pueden rozar lo que se llama la impugnación por querer hilar tan fino, y no se complican la vida. Vamos a empezar entonces con el contenido. Si habéis leído contenido en abierto en Técnicas Nemo o habéis visitado el canal de YouTube, habréis visto que la estrategia que sigo con el estudio de Técnicas Nemo, que durante años he intentado pues mejorar en cositas, es desde lo general a lo específico, y es siempre encontrar cosas que nos recuerden y que nos ubiquen en una ley concreta. En este caso tenemos la Ley 5/2010, que sabéis también que los números en Técnicas Nemo son muy importantes, de la autonomía local de Andalucía. Pero aquí no me voy a centrar ni en la numerología de la ley, ni en que intentéis acordaros del título de la ley, porque es que solo es un artículo que me habéis pedido. Entonces vamos a centrarnos solo en el contenido de ese artículo.
¿Qué me interesa? Me interesa que hagáis o que tengáis una imagen cognitiva de esta ley para siempre referirme a ella y que sepáis que el contenido número 9 de este artículo tiene que ver con esta ley. Ubicarla. Para eso os diré que os vayáis al oráculo de internet, a cualquier navegador, y busquéis lo que se llamaban los guiñones, que eran unos muñequicos que salían hace mucho tiempo del Canal Plus, que no sé yo si conocéis esas cosas, no sé de qué generación sois, si os suena. Si a lo mejor sois cercanas a mi generación, pues os suena un montón. Entonces recordar que eran unos muñecos que eran como una especie de unas marionetas que hacían un poco de la sátira de personajes públicos. También estaban dos presentadores, que no voy a hacer publicidad aquí porque ellos sí que están, el Canal Plus ya no, pero ellos sí que están. Y después también pues salían varios políticos que intentaban pues reírse un poco de la actualidad. Y la actualidad nos lleva a dos personajes que actualmente también tendrían que decir, pero solo hablamos de uno, porque lo que más se oye es a Griñán, pero no se oye a Chávez. Pero Griñán también está ahí, venga, porque ya sabemos que quieren indultarlo. No vamos a entrar en tema de política, indultarlo porque resulta que fueron sancionados por unos jueces, pero es que resulta que no todos los jueces dijeron lo mismo. Dos decían que no y los otros que sí. ¿Son mayoría? Sí, sí. ¿Va a ser sentenciado y tiene que ser condenado, inhabilitado y todo el tema? Sí, sí, sí. Pero dos dijeron que no. Entonces 4.000 personas han firmado una cosa para decir sí, 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 que le den el indulto. Yo me pregunto, ¿de esas personas hay mujeres? Porque también tenemos que recordar una cosa, ¿en qué se gastó el dinero? No solamente es que se gastó el dinero, que no era suyo, sino en qué se lo gastó. ¿Y quiénes han firmado eso? Habría que investigar un poco. No sé si me explico. No vamos a hablar de política. Hay otro personaje que es Chávez que al pobre hombre pues no lo nombran. Oye, ¿por qué no inundamos también a este hombre? Digo yo. Pues este hombre que era el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que salía en los Griñones decía Andazulía. Andazulía, Andazulía. Bueno, pues yo he cogido esa broma para, en lugar de referirme a Andalucía, que yo sé que el nombre es muy bonito, pero lo quiero hacer más corto, porque si no es Andalucía, Andalucía, Andalucía. Pues para hacerlo un poquito más corto digo Zulia. De Andazulía, Zulia. Y cuando nos referimos a la Comunidad Autónoma de Andalucía decimos Zulia, que es mucho más corto. Por tanto, la imagen que nos tenemos que hacer de esta ley es el Griñón de Chávez diciendo Andazulía, Zulia. Y comenzamos con el contenido ubicándonos en la ley dedicada a la autonomía local de Zulia. Comenzamos con el contenido. Sabemos en técnicas NEMO que es muy importante siempre aprendernos la estructura de cada una de las leyes que tenemos que sabernos para el examen. Porque el aprendernos la estructura, por ejemplo numérica, nos hace saber que si en la ley hay 10 títulos y yo estoy diciendo de carrerilla 9, pues me falta uno. El ubicarte en la ley te permite saber de qué contenido o aproximarte al contenido que te están preguntando. Si me dicen el artículo número 9 va sobre competencias municipales, tú dices, vale, pero ¿cómo te acuerdas que va sobre competencias municipales? Pues te puedes acordar porque es uno de los artículos que más indigerible es, pero hay que ubicarlo en la estructura de la ley. ¿Cómo podemos ubicarlo? Fácil y sencillo, viendo qué tenemos que contar. Tenemos el título 1, tenemos el título 2. Tenemos el capítulo 1, tenemos el capítulo 2. Tenemos la sección 1, tenemos la sección 2. Como ves, tenemos dos formas de llamar Andalucía o Zulia. Ya vamos pillando el hilo, es decir, la realidad y la irrealidad, por ejemplo, pues de los indultos. Ay, te lo he vuelto a nombrar otra vez. Bueno, el título número 1, preliminar, siempre sabemos en técnicas NEMO que está compuesto por los pilares y las columnas. No voy a seguir con más detalle porque no quiero hacerlo spoilers de todo lo que viene siendo técnicas NEMO, pero que sepáis que es ineludible que tenga dos artículos. El siguiente título, que es el título número 2, habla de la comunidad política local. Si estamos hablando de la autonomía local de Zulia, indudablemente lo primero que tenemos que hablar es de qué va la comunidad política local. Por eso, el capítulo número 1, como todos los capítulos número 1, nos habla de las generalidades, de los principios generales. Y no entramos en más. Lo único que tenemos que saber es que el artículo que nos interesa está en el título número 2, porque el primero va del rollo que siempre sabemos que es la introducción de los pilares. El capítulo número 1 va de principios generales y nos vamos ubicando en el capítulo número 2 que habla de competencias. Y como lo que tenemos que estudiar son las competencias municipales, no locales, municipales, de los municipios, pues vamos yendo hacia lo que tenemos que saber. El capítulo número 2, competencias, pero que tiene dos secciones.
La primera, otra vez generalidades. ¿Qué? Pues a decirnos los principios generales y hablarlos en general de las competencias locales. Pero luego ya nos habla de los municipios, porque estamos hablando de la autonomía local. Por eso, la sección número 2 habla de las competencias propias de los municipios. Ya entramos en concretar cuáles son las competencias que tienen cada uno de los municipios que componen la Comunidad Autónoma de Zulia. Así que ya sabemos ubicarnos. El artículo número 9 nos habla de las competencias municipales, está en la sección número 2 porque es la que nos habla de las competencias municipales, está en el título número 2 porque es la que nos habla de la comunidad política local. Y con eso ya tenemos la ubicación para hablar del artículo número 9. Vamos a por su contenido. Una vez que ya tenemos ubicada en la ley el artículo que nos tenemos que aprender, que es título 2, capítulo 2, sección 2, vemos que hay un número que se repite. ¿Cuál? ¿El 5? No, el 2. El 2 es algo que nos puede ayudar para ver cuando no sabemos cómo podemos elegir un número, pues cogemos el 2 que nos lo está diciendo. Y esto le llamamos en técnicas mnemotecners, que son esas referencias numéricas que la propia ley nos da y que no necesitamos buscar más. Pero si nos hacen una pregunta en el examen y tiene que aparecer un número y no sabemos cuál, pues usamos el 2. Es más, daros cuenta también que para aprender un artículo con contumacia, como es el que tenemos ahora, que son las competencias municipales, y que tiene muchos puntos, muchos epígrafes, mucho contenido, tenemos que intentar destacar aquello que le diferencia de otros artículos o que nos permita identificar y apuntalar el contenido para recordarlo. ¿Cuál es? Pues que tiene una diferencia, que hay dos bloques, el tecner, el 2. Hay un bloque en que los puntos se desarrollan, es decir, que primero nos pone un bla bla y luego más bla 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 bla, o sea, punto 1 y luego el A, el B, C, D, punto 2, bla, 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 y otro donde los puntos no se desarrollan y solamente es bla, 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 sin entrar en más rollo. Por tanto, en el artículo tenemos dos bloques, dos características que le identifican. Puntos que sí se desarrollan y puntos que no se desarrollan. Y date cuenta, en los puntos que se desarrollan solamente hay un número que es impar, porque el número que nos viene a rondar en este artículo es el número 2. Y de los puntos que no se desarrollan, daros cuenta que solamente hay un par. Es decir, los que no nos cuentan historias son impares y los que sí nos cuentan un rollo son pares. Puedes pensar que siempre que a lo mejor, pues eso, pensamos en pares, pensamos en más rollo. Y si pensamos en impares es, mira, rápido, listo, ya. Nos podemos acordar así. Y nos podemos acordar de más. Nos podemos acordar que del 1 al 4, fíjate, el 4 que es el doble de... Muy bien, de 2, podemos acordarnos que tienen que desarrollarse porque nos van a soltar un rollo. Más, podemos unir con que los puntos del artículo número 9 que se desarrollan son del 1 al 4 porque 4 patitas tiene la silla que tenéis que coger para sentaros para empezar a estudiaros este artículo porque te la marinera lo que va a venir a continuación. Pues ya lo tenemos. Del 1 al 4, del 1 a la silla me voy a sentar para ver qué rollo me sueltan. Y ya que estamos en la silla, resulta que este artículo pues tiene más de una docena de puntos, porque es un artículo largo, es un artículo denso. Docena. Del 12, ¿cuánto le vamos a poner? Pues el 18. Del 12 al 18, que casi se me va a dar la mayoría de edad, siguen contándome el rollo para desarrollarse los puntos. Y luego tenemos solamente el 20. Ahí suelto. El 20. Será a lo mejor que quería terminar el año, que vas a terminar en el 2000... Pues ya veremos. Y nos quedamos así. Así recordamos que el artículo número 9 tiene nada menos y nada más, y lo pone aquí abajo, ahí lo tenéis aquí, una esquiniqui, tiene 28 puntos, que vuelve a aparecer el número 2. 28 puntos que nos tenemos que estudiar. Y de esos 28 puntos resulta que los pares, que son los que nos sueltan rollo, se desarrollan, y muchos impares, de un par en impar, no se desarrollan. ¿Cuáles se desarrollan? Del 1 al 4, que cojo una silla, me siento un rato para ver qué rollo me sueltan. Me lo dicen una docena de veces, del 12 al 18, que casi se me hace la mayoría de edad. Y el 20 por ahí, porque ya veremos en qué 2000 acabo. Ya me sé los puntos del artículo que me va a soltar un rollo, que van a ser más largos. Los más cortitos, los impares. ¿Cuáles son? Los que no entran dentro de los que hemos nombrado. Nos podemos acordar solamente con unos y el descarte
significa que son los otros. No tenemos por qué estudiarnos ahora una regla que nos diga los impares, porque nos vamos a liar. Solamente los que no estén incluidos en la otra parte hasta el 28 son los que no se desarrollan. ¿Cuáles son? Del 5 al 11, el 19 que va suelto, igual que el 2000, porque igual es empezar en 1900 a aprender este artículo, y después del 21 al 28, que es el último de todos los artículos que nos tenemos que estudiar, concretamente el punto del artículo 28. Y con esto tienes una aproximación general del artículo que tenemos que estudiar. Impares y pares. Rollazo o rápido. Pues vamos ya al contenido, que tenemos 28 puntos por delante. Vamos al primero de ellos, que hemos dicho que los pares nos soltaban un rollo de añadido. O sea, encima que tenemos un artículo que tiene 28 puntazos, resulta que dentro de los puntazos que son pares tenemos apartados como el A, Vamos con el primero de ellos, que era el único impar, y que decíamos que del 1 al 4 coge una silla un rato, porque te voy a soltar un rollazo. Luego teníamos la docena, que me llamaba del 12 al 18, y el número 20 por ahí sueltecillo. Y los que no, son los impares, que no tienen apartados. Vamos a comenzar por orden, por no tener que ir saltando, pues vamos a tener orden. Y además, es que curiosamente date cuenta, el punto número 1, la primera palabra que nos dice es orden. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística que incluye. Y vamos a leerlo primero. Apartado A. Elaboración, tramitación y aprobación inicial y provisional de los instrumentos de planeamiento general. Apartado B. Elaboración, tramitación y aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, así como de las innovaciones de la ordenación urbanística que no afecten a la ordenación estructural. Como veis, ordenación. Apartado C. Aprobación de los proyectos de actuación para actuaciones en suelo no urbanizable, actuación de actuaciones. Apartado D. Otorgamiento de las licencias urbanísticas y declaraciones de innecesariedad. Una palabra súper fácil. Apartado E. Inspección de la ejecución de los actos sujetos a intervención preventiva. Apartado F. Elaboración y aprobación de los planes municipales de inspección urbanística. Apartado G. Protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado. Apartado H. Procedimiento sancionador derivado de las infracciones urbanísticas. Me encanta porque muchas personas en técnicas Nemo, y especialmente las tutorías personalizadas, cuando estudiamos retahílas, hay mucha gente que dice: ¡ay, cómo voy a probar esto si no me acuerdo de nada! Y yo les digo: pues tranquila, porque está en técnicas Nemo. Vamos a intentar ver cómo nos podemos estudiar todo esto. Estamos en el primer punto del artículo. Y a ver qué podemos hacer para acordarnos de todo este contenido. Lo primero es que el primero, el orden, a mí siempre que me dicen esta palabra me recuerda a una figura del Parlamento británico, que casualmente está muy de moda, porque no sé si ya te has enterado, no lo sé, porque como no has ido a ningún lado, tú sabes que se ha muerto Isabel II, porque la pobre mujer, pues mira, que si la vela, que si la vigila, la vela, la vigilia de Belén, le vuelven a velar y venga a velarle, que yo no sé la mujer, la verdad, cuánto dura el entierro, dura ya, mira que un montón. Pues a eso que está tan de moda, hay una figura del Parlamento británico que ahora la han cambiado. Antes había un señor, ahora hay otro señor que decía orden, que siempre estaba chillando. Pues yo cuando me dicen la palabra ordenación me viene este hombre, orden. Podemos pensar entonces en esa imagen, que el primer punto del tema de competencias municipales, que también cuando me dicen competencias, no sé por qué, me aparece un mazo en la mano de orden, que tiene mucho que ver con este hombre, y podemos pensar que el punto 1 es orden, y para tener orden tú tienes que tener disciplina. Como no tengas disciplina, tú no sabes ordenar, porque para ordenar hay que tener disciplina. ¿Y qué es ordenar? Pues gestionar bien. Y como no tengas disciplina y como no ordenes, ¿qué pasa? Pues que te ejecutan. O sea que las 4 palabras esenciales de este primer punto nos podemos acordar simplemente diciendo orden, porque orden, disciplina, gestión, ejecución. Y ya sabemos que de estas 4 palabras va a ir todos los apartados siguientes de este punto número 1. Y veamos cómo nos podemos acordar, pues como hemos hecho, con estas palabras claves. ¿Y cuáles son las palabras claves de este primer punto? Hemos dicho orden, que ya no te voy a repetir las 4 importantes que son de este punto, pero después tenemos elaboración, tramitación y aprobación, que se repiten muchos de estos apartados, en 2 concretamente, porque sabes que el número 2 es el que más se repite aquí. Después tenemos aprobar,
Y luego tenemos otro grupo que podemos hacer que es otorgamiento, inspección, protección y procedimiento sancionado. Y tú dirás, ¿pero cómo me voy a acordar de todo esto? Muy simple. Cuando hablamos de competencias en técnicas NEMO, siempre digo a las personas que pensemos en una misma referencia, en una imagen, en una historieta, en una memorieta, que es el buque insignia de técnicas NEMO. Y vamos a ponernos en situación. Somos unas grandes empresarias o empresarios, totu, que tenemos muchísimo dinero y que hemos decidido hacernos promotores o promotoras. Y vamos a construir una urbanización. Siempre que hablamos de competencias en técnicas NEMO, nos referimos a que vamos a construir una urbanización. Y para construir una urbanización, pues tenemos que seguir todos los procedimientos y todos los cauces legales y, por supuesto, cumplir con todas las leyes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para construir una urbanización? Tenemos que elaborar los planes. Elaborar todo antes de comenzar a poner la primera piedra. Tenemos que elaborar para tramitar toda esa construcción y que nos la aprueben, como tenéis ahí apuntado en las chuletillas. Cuando nos lo hayan aprobado, vendrán y nos dirán, pues mira, te damos la licencia, te otorgamos la licencia de construcción. Una vez lo construyas, te inspeccionaremos para ver si has protegido la ley o no y te tenemos que sancionar. Repito, somos promotoras que vamos a construir una urbanización. Primero elaboramos documentos que vamos a tener que tramitar para ver si nos lo aprueban y cuando nos lo aprueben nos otorgarán o no la licencia, nos inspeccionarán si hemos cumplido con la ley, protegido la ley o no, aplicándonos el procedimiento sancionador. Y así nos hemos quedado con las palabras claves de este punto número 1. Vamos a ver concretamente lo que hemos dicho antes, que es a lo que se refiere cuando tenemos que hacer la construcción de la urbanización. Vamos a hilar con el contenido. Elaboración, tramitación y aprobación. Elaborar los documentos para tramitarlos y que nos los aprueben o no, ya veremos. ¿Eso qué significa? Que lo primero que tenemos que hacer es algo general. Inicial y provisional de los instrumentos de planeamiento general. ¿Qué significa? Elaborar, tramitar y aprobar, inicial y provisional, los instrumentos de planeamiento general. Tenemos que hacer un planteamiento general. Antes de construir una organización tenemos que decir qué vamos a hacer, dónde la vamos a hacer y dónde la vamos a poner. Un planeamiento general, elaborar, tramitar y para ver si nos lo aprueban. Y lo segundo, además de ese planeamiento general, hay que hacer un planeamiento de desarrollo, así como de innovaciones de ordenación urbanística que no afecten a la ordenación estructural. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a hacer una urbanización que sea chula, una urbanización que innove, pero no una urbanización que la construyamos al pie de la montaña y que se nos caiga, es decir, que no tenga en cuenta una ordenación estructural, sino una ordenación urbanística innovadora, pero con un planeamiento de desarrollo. Planeamiento general, planeamiento de desarrollo. Ordenación urbanística siguiendo la ordenación estructural. 2, que seguimos hilando. Seguimos en contenido. Elaboramos para hacer los trámites y que nos lo aprueben. Y ahora resulta que de esas 3 cosas vamos a quitar una de ellas. En lugar de elaborar, tramitar y aprobar, solamente elaborar y aprobar. ¿El qué? Los planes municipales de inspección urbanística. Porque ahí no tenemos que tramitar nada. Solamente tenemos que hacer los planes y aprobarlos. Ya está. No tenemos que hacer nada más. ¿Para qué tramitar? ¿Qué tenemos que tramitar? Los hacemos y los publicamos. Y ya está. Y eso es lo que se tiene que hacer. Y por último, pues vamos a quitar ya la última y nos quedamos solo con la aprobación. Como ves, vamos menguando, quitamos lo del medio y lo del medio al final nos quedamos con el final. Aprobación. ¿Qué aprobación? Aprobación de los proyectos de actuación para actuaciones en suelo no urbanizable. Porque si construimos una urbanización tiene que estar en suelo urbanizable. No puede estar en rústico. No puedes hacer un DIC porque está rústico y luego quieres hacer urbanizable o suelo urbano. Como te das cuenta, vamos del planeamiento general al planeamiento de desarrollo. Del planeamiento de desarrollo a planes municipales. Y de planes municipales a proyectos concretos de suelo no urbanizable. Hemos ido de más a una cosa concreta. Por tanto, en el punto número 1 de orden, tenemos varios puntos que nos hablan de elaborar, tramitar para ver si nos aprueban. ¿El qué? El planeamiento general, el planeamiento de desarrollo, luego quitamos tramitación, los planes municipales
Y luego por último aprobamos los proyectos de actuaciones, pero para suelo no urbanizable, porque primero vamos a coger lo urbano y lo urbanizable. Si nos quedamos cortas, anchas Castilla. Y la última parte de este punto nos hablaba de que ya lo hemos construido, nos otorgan la licencia, nos inspeccionan si hemos cumplido con la ley y si no, zasca, procedimiento sancionador. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere que nos otorgan? Volvemos a decir, las licencias urbanísticas y las declaraciones de innecesariedad. O sea, mire usted, no hace falta usted que construya una urbanización en no sé qué sitio porque tenemos ya 3. Entonces, pues no hace falta que lo haga. Pues no sé si nos van a otorgar la licencia porque ya hay una urbanización. Inspección, no lo tienen que inspeccionar. Hay que inspeccionar la ejecución de los actos sujetos a intervención preventiva. ¿Qué significa esto? Pues que hay que ver que se cumpla toda la ley, pero preventivamente, porque si ves resulta que yo no inspecciono antes de que tú construyes y luego te digo, pues tienes que tirar ese muro, porque ese muro está mal. La linde, hay los problemas de la linde en España. ¿Dónde habrán quedado ya ahora? Lo tercero es que la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. ¿Qué quiere decir? Pues que te voy a inspeccionar. Y si yo veo que ese muro, pues las lindes no las respeta y los retrancamientos tampoco, pues tú me estás perturbando el tema del ordenamiento jurídico. Por tanto, como yo tengo que proteger la legalidad urbanística, pues te diré, tira el muro, de ahí no puede estar. Y te aplicaré el procedimiento sancionador derivado de las infracciones urbanísticas. Y ya tenemos el punto número 1, así de fácil. ¡Orden! ¡Orden! O sea que ya tenemos una parte de la memorieta que hemos dicho que somos promotoras, pero sociales, porque vamos hacia la vivienda protegida. Y lo segundo es que tenemos otra imagen que hemos asociado. ¡Orden! ¡Orden! Estamos en el tema británico, pues vamos a seguir con el tema británico, porque las palabras que siguen al punto número 2 tienen mucho que ver con lo que hemos visto estos días. Planificación, programación, gestión y participación. Vamos a ver. La mujer era mayor. O sea, es de imaginar que esta mujer, pues más pronto o más tarde, pues iba a suceder, porque era mayor. Y todo esto ya estaba planificado. Y además, habían ensayado la programación. ¿Tú te crees que han enseñado incluso cómo caerse los guardias? Eso que llevan ahí el oso cavernícola, que no sé cuánto les pesa, que el calor que les da, que se produce. Pues ensayaban cómo se caían. Yo eso no lo sabía, pero también estaba ensayado. Y también lo que querían era cómo gestionar la participación. Como por ejemplo con la participación del príncipe Harry, que está pero ya no está. Pero claro, tú puedes venir, pero no vienes con un uniforme. Y tu tío igual, no viene por un uniforme, por guarro, porque eso le han chillado, ¡guarro! Y ya, no, pero luego sí que te puedes poner el uniforme, pero no te pones, ¿sabes?, las credenciales, porque sí estás, pero no estás, pero sí que no estás. Es decir, que todo estaba planificado. La programación la habían ensayado, habían gestionado la participación, pero al final, ¿qué ha pasado? Pues que la anécdota que ha quedado más es que ese tintero pues no le permitía al rey firmar, que no sabía cómo poner los dedos para firmar. Pues eso es lo que ha quedado de todo el rollo, más todo lo del príncipe Harry. Y mira tú, si no han planificado, si no han ensayado la programación y si no han gestionado toda la participación para que no hubiera temas. Y así ha pasado, que el tintero ha sido el protagonista. Pues nos quedamos con eso. Orden, orden y toda la parafernalia y toda la fanfarria que han tenido que hacer para todo lo que viene siendo el entierro. Y así vamos con las dos memorietas promotoras sociales y el tema británico. 2-2, que es muy importante. Después, para seguir y para acordarnos del contenido y reforzar lo que ya hemos visto en el punto 1, vamos a seguir con el mismo orden que llevábamos. Decíamos que elaborábamos documentos para después tramitarlos y que nos lo aprobaran, ¿verdad? Pues aquí los trámites ya no quedan, porque lo que tenemos que hacer es ensayar, pasar ya el tema, pasar ya a hacer la vivienda protegida. Por tanto, es el elaborar y ejecutar directamente. Nos saltamos ya los trámites porque vamos al hecho. Lo segundo que es, pues si ya lo hemos hecho, como buenas promotoras tenemos que promocionar y gestionar todo el tema de esta vivienda. Y por último, a ver a quién le otorgamos. Otorgar, recuerda que nos otorgaban la licencia e inspeccionaban si cumplíamos con la ley, y si no, zasca, pues aquí empezamos con el otorgamiento y adjudicamos, terminamos adjudicando la vivienda pues a las familias más desprotegidas y a los colectivos más vulnerables. Vamos a ver con el contenido de la ley que hemos visto. ¿Qué decíamos? Planificación del entierro, programación, ensayo de que los guardias se caían, y gestionar la participación, pues no sabemos si tu tío o tú vais a participar, pero al final participáis todo este rollo.
¿Qué queremos? La vivienda protegida. ¿Cómo hemos dicho? Pues hemos dicho que de la elaboración, la tramitación y la ejecución nos quedamos con elaboración y ejecución, que de planes municipales, ¿de qué? De vivienda y de participación en la elaboración y en la gestión de planes de vivienda y de suelo de carácter autonómico. Es decir, que si queremos hacer vivienda, tenemos que seguir unos planes municipales, planes de vivienda en suelo de carácter autonómico, porque primero hablamos, como siempre, planeamiento general, planeamiento de desarrollo, planes y proyectos, planes municipales, planes de vivienda, ¿vale? Seguimos. Promoción y gestión. ¿De qué estamos hablando todo el rato? Pues de vivienda protegida. De vivienda. Y por último, ponemos primero otorgamiento, aunque en la ley primero va la adjudicación, pero primero ponemos otorgamiento para que tengan sentido con el punto número 1 que hemos hablado de otorgar licencias, con inspección, cumplir la ley, sino zasca. Pues aquí otorgamiento y adjudicación. Otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa autonómica, es decir, tenemos que cumplir la ley, que también tiene mucho sentido con lo que decíamos en el punto número 1. Como ves, podemos siempre acordarnos que el último punto es cumplir con la ley. Lo primero siempre es documentos, lo segundo tiene que ver con aprobar con el tema de calle, como se dice, a pie de arena, y lo tercero es cumplir con la ley. Y una vez que ya hemos cumplido, pues adjudicamos las viviendas protegidas. Como ves, el segundo punto también nos es sencillo con estas dos cosas, o historietas o memorietas, que llevamos hacia adelante. Promotoras sociales y el entierro de la reina. Bueno, pues ya tenemos el primer punto. Orden, orden. Y dirás, madre mía, Laura, pues es que nos quedan 27. Tranquilidad, vamos al segundo. Lo que pasa es que todos estos pues tienen muchos apartados y se nos hace un poco... Pero como ves, el primero ya está más o menos centrado. Vamos al segundo. El segundo, como siempre, leemos primero. Y nos dice así. Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda protegida, que incluye, vaya, ya hay un dato importante, vivienda protegida. En la memorieta que estamos desarrollando, que somos súper promotoras, resulta que tenemos nuestro corazoncito, somos promotoras y estamos forradas, pero vamos a hacer vivienda protección social, lo que queremos es algo para el bien común, vivienda protegida, no especulación porque sí, no, vivienda protegida, somos promotoras pero sociales. Ya tenemos algo más, un dato más a la memorieta. Vamos a ver el contenido. Apartado A, promoción y gestión de la vivienda protegida. Apartado B, elaboración y ejecución de los planes municipales de vivienda y participación en la elaboración y gestión de los planes de vivienda y suelo de carácter autonómico. Apartado C, adjudicación de las viviendas protegidas, porque si lo hacemos es porque al final alguien se lo quede. Y apartado D, otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa autonómica. ¿Qué tenemos todo este contenido? Pues que aplicado a lo que hemos visto en el punto número 1, podemos sacar muchas cosas en común, muchas similitudes, que es lo que vamos a analizar detenidamente. ¿Me acompañáis? Vamos a ello. Bueno, vamos al punto número 3. El primero ha estado claro, orden, orden. El segundo también clarísimo, hay el tintero en medio, que es lo que hace. Y vamos al punto número 3, que el punto número 3, si te das cuenta, un 3 para que lo veas, C, 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 son dos Cs, porque nos habla, daros cuenta, gestión de los servicios sociales comunitarios conforme, C, al Plan Mapa Regional de Servicios Sociales de Zulia, e incluye, apartado A, gestión de prestaciones técnicas y económicas de los servicios sociales, C, comunitarios, apartado B, gestión de equipamiento básico de los servicios sociales comunitarios, apartado C, promoción de actividades, C, de voluntariado social para la atención a los distintos colectivos, C, dentro del ámbito territorial. Como ves, un mogollón de Cs que nos podemos acordar de su contenido perfectamente. Si seguimos con la memorieta, que somos promotoras forradas, pero súper sociales, que lo que queremos hacer es una organización de vivienda protegida, obviamente eso tiene que ver con servicios sociales, con colectivos vulnerables. Por eso, CC, colectivos vulnerables, servicios sociales comunitarios. Aquí hay dos datos importantes. El primero es que hay una pregunta de examen muy golosa, y es que te pregunten que la gestión de servicios sociales comunitarios se lleva a cabo conforme al plan o mapa autonómico, local, municipal, regional. ¿Cómo acordarnos? Fácil y sencillo con técnicas NEMO. Pensamos que para hacer un mapa es necesario como mínimo una regla. Regla regional, mapa, regla, regla regional. Y así siempre nos acordamos que la gestión de servicios sociales C
comunitario. Punto 3, gestión CC comunitarios, tiene que ver con el plan y mapa regional de reglas. Y así siempre nos acordaremos. Y el segundo punto es que es muy fácil. Solo nos habla de dos palabras claves, de gestión y de promoción. Y es muy fácil también la gestión del equipamiento básico que tienen que tener los servicios sociales comunitarios, y una vez que ya tenemos el equipamiento, de cuáles son las prestaciones técnicas y económicas que tenemos que dar en esos servicios sociales. Fundamental, porque si queremos dar una vivienda protegida tenemos que tener eso claro, porque a ver cómo lo van a mantener esa vivienda protegida si no le damos una prestación. Y luego promoción del voluntariado social para atender a los distintos colectivos dentro de su ámbito territorial. Importante, que esto es muy importante. No hace falta que vayamos a las palabras claves, porque aquí ya lo tenemos. Vamos entonces al punto número 4. Vamos al punto número 4, que era el último que teníamos del bloque del 1 al 4. Coge así un rato que te voy a soltar un rollo, y que son los pares, que por eso tienen apartados. Ya estamos aquí y leemos lo siguiente: ordenación, gestión, prestación y control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua del uso urbano, que incluye. Hablamos del agua. Y es que, si seguimos el argumento de la memorieta que estamos haciendo, es punto 1, orden, somos promotoras. Punto 2, pero sociales, queremos construir vivienda protegida, ¿vale? El punto 2, de que ensayamos mucho, y lo que ensayamos es proteger a la reina, por eso intentamos proteger a la reina, y luego el tintero está en medio. Punto 3, CC, comunitario, servicios sociales, mapa regla. Date cuenta que también es un corazón que tiene CCs, ¿vale? Comunitarios, porque tenemos que pensar también en ellos. Y el punto número 4 es que ya entramos en los suministros que tiene que tener la urbanización que queremos hacer. Ya hemos construido las viviendas, ahora les tenemos que dotar de agua, de alumbrado, de residuos, de todas las cosas que vamos a ver. ¿Y cómo vamos a verlo ahora? Pues vamos a agrupar de la manera siguiente. Vamos a terminar con el 4, que tiene apartados, y después cogeremos todos los que no tienen apartados. ¿Se acuerdan? Del 5 en adelante, más los que no eran, de la docena al 18, que eran los pares que sí tenían, y el número 20. Cogemos el resto, los agrupamos y luego volvemos otra vez en los que están separados. ¿Por qué? Pues verás por qué tiene sentido. Porque si vamos a hablar de suministros, vamos a agrupar primero todos los suministros y luego ya hablamos de otras cosas. Vamos entonces primero con este punto número 4, que tiene que ver con el agua, porque lo primero es que el agua es vida, y por eso va en primer lugar. Agua, vida. Si hablamos de suministros que tenemos que prestar en una urbanización, lógicamente el agua es el primero, porque el agua es vida. Pero mira, orden y gestión siempre van unidos, tenemos que recordarlo. Y después es que tenemos que prestar y controlar el agua, porque si estamos hablando de adosados que van a tener su jardincillo, pues mire usted, pues al mismo tiempo que regala las plantas, meta usted el coche y así pues lo lava y lo riega. Hacemos dos cosas en un momento para utilizar el agua, pero también se puede ir a una gasolina y usar la Karcher, ¿eh? No hay problema, pero bueno. El control del agua, que es el primer suministro. Y aquí hablamos de que hay que abastecer, de que hay que hacer un saneamiento, de que hay que depurar el agua, y aquella agua pues, residual y lo que sea la vamos a reutilizar. Son palabras que tienen mucho sentido con el agua. Abastecer a toda la urbanización, saneamiento, porque tiene que ser agua, pues eso, fecales y agua que sirva para beber, depuración para beber y reutilización pues, de esas aguas que ya vemos cómo se reutilizan y qué es lo que se hace. Vamos a ver el contenido concretamente de estas 4 palabras. Cuando hablamos de abastecimiento nos referimos al agua y nos dice la ley: el abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias y tuberías principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de población. Súper fácil de acordaros de todo, ¿a que sí? Veamos, vamos a darle lógica. Hay que abastecer el agua por todos los lados, por todos los conductos, ¿sabes? Desde arriba hasta lo que aducimos de abajo arriba. Aducimos de abajo. Que incluye captar el alumbrado, es decir, donde está el agua, y de las centrales donde está el agua, pues tiene que estar iluminado para que de ahí se caiga. Gestionar, incluida la generación de recursos no convencionales, pues por ejemplo, yo qué sé, pues energías renovables, esas cositas que se hablan por ahí. Tratamiento de potabilizar el agua, porque es fundamental para el consumo humano.
por medio de las canilleras y las tuberías que tenemos todo el mundo en las urbanizaciones, que es lo primero que hay que hacer, y el almacenamiento en depósitos en los núcleos de población, por si acaso pues pasan épocas de sequía, que siempre tengamos agua. Eso es una lógica aplastante. Seguimos con el abastecimiento, la misma palabra, y nos dicen de agua baja, ya hemos hablado de la alta, de esta de la que aducimos, ahora hablamos de la baja, que incluye su distribución, el almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas particulares o instalaciones de personas usuarias. Es decir, que lo alto es para toda la urbanización, para todos los núcleos de población, y lo bajo ya es directamente que entre en tu casa. En tu casa. Por eso es ya en las personas usuarias. Ya estamos hablando de la distribución. Una cosa es el saneamiento global y otra cosa es ya el abastecimiento de la distribución del agua. Y luego seguimos con el saneamiento. Saneamiento o recogida de aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de interceptación con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento. Obviamente, si hablamos de agua, tenemos que hablar del agua que se bebe y del saneamiento del agua que ya nos sirve, que vaya a los conductos que toca, a los que sean de tratamiento o a los que sean de recogida de los colectores. Y por último, pues por eso hablamos de la depuración o la reutilización. Depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y vertido del afluente a las masas de agua continentales o marítimas, es decir, las acequias, para entendernos, depuración, las acequias, para que vayan y salgan hacia el mar y todo esto, por allí. Y lo último, la reutilización en su caso del agua residual depurada en los términos de la legislación básica, pues por ejemplo especialmente pluviales, si lo podemos reutilizar. Por tanto, abastecimiento, como esto que había un anuncio de arriba y abajo, pues lo mismo, de arriba tienes que aducir, de abajo para repartir a las personas usuarias, saneamiento, que vaya a los colectores que toca, depuración, que no te equivoques y también vaya a los colectores que toca y salga al mar, y por último, reutilizar aquello que veas. Esto es lo primero del suministro del agua. Nos podemos acordar pues con una lógica. No hace falta que os estudiéis al dedillo todo de interceptación de los colectores hasta el punto de recogida y tratamiento. Porque es obvio. Es obvio. ¿Dónde lo van a coger? Pues los colectores. Coger colectores. ¿A dónde lo llevan? A las plantas de tratamiento o a los sitios de tratamiento. Aquí no hay nada que tengamos que acordarnos de municipal, de local y de nada, porque siempre es municipal, porque estamos hablando de competencias municipales. Y ya tenemos el punto número 4. Ahora vamos a seguir con todos esos puntos que no tienen apartados, para quitarnos todos los impares y dejarnos solo los pares, que nos sueltan un buen rollo, pero así vamos avanzando en todo el artículo. Ahora sí que vais a notar que no sabemos la mitad del artículo entero. Bueno, pues si empezamos a hablar de suministros, lo mejor que podemos hacer es ya empezar a hablar de todas las dotaciones que le vamos a poner a nuestra urbanización. Hemos dicho que somos promotoras, que vamos a hacer una vivienda protegida principalmente y para colectivos vulnerables. Pues vamos a hablar de todos los suministros y de todas las dotaciones que vamos a poner. Es lo más esencial, porque si hablamos de agua, nos sale enseguida agua, luz, gas. Nos sale esas tres cosas unidas y más ahora. Lo que vamos a hacer es, aprovechando que ya entramos en los puntos impares del artículo número 9, vamos a agruparlos todos, vamos a estudiarlos todos seguidos y así nos quitamos la mitad del artículo de un plumazo. Y volvemos después al contenido de los puntos pares que nos soltaban un rollo, para darle un sentido. ¿Qué tenemos aquí? Pues que hablamos de suministros. Si hemos dicho que hablábamos de agua, luz, gas, tenemos que hablar de la luz. Vamos a leer estos puntos del 5 al 8. Nos dice el punto 5, ordenación y gestión, orden y gestión, punto 1 del artículo 9, y prestación del servicio del alumbrado público, la luz, agua y luz, seguidos. 6. Ordenación y gestión, orden, gestión, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de los residuos sólidos, urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina, planificación, programación, recuerda el punto 2 de este artículo sobre el entierro, mira que hicieron mucho y mira que practicaron mucho de cómo caerse y el tintero al final en medio, y disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos o municipales. Punto 7.
ordenación y gestión y prestación del servicio de limpieza viaria. Y punto 8, ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción. Recuerda, orden, gestión, disciplina, planificación, programación, promoción. Todo seguido. ¿Cómo nos podemos acordar? Pues sí, nos pueden alterar y nos pueden poner orden y gestión y que aquí digan, vaya tela, pues no es concretamente lo que dice el artículo. Lo vuelvo a decir, que pueden ser unos tiquismiquis, sí. Que aquí nos pueden decir eso y alterar el orden y que nos confundamos, sí. Pero ¿cuántas preguntas vamos a encontrar así? ¿En serio que se van a poner todas estas en orden continuamente todo el examen? Bueno, recordamos, orden, la gestión tiene que ir por algún lado, la disciplina puede ir también, planificación, programación y promoción de los servicios urbanos de transporte público y de personas que por cualquier modo de transporte se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales. Es decir, cuando nos viene el agua, la luz, bueno, y el gas, pero en este caso no lo incluye, y especialmente estos meses nos entra un canguelo porque nos viene un pastizal, popó, pues eso, residuos sólidos, tanto que puede suceder dentro como fuera, pero fuera hay que limpiar la calle, para que así los transportes públicos puedan circular con libertad de movimiento. Por tanto, estos bloques de punto del artículo diremos que son los residuos, concretamente del agua y la luz, que ya hemos dicho antes, nos hacemos popó, residuos sólidos, limpieza de la calle para que el transporte pueda circular. ¿Y cómo nos podemos acordar de todo? Siempre pensando que orden, gestión está muy cerquita, que muchas veces tiene que ver con o prestar algún servicio, prestación, o bien ya entramos en algo más genérico, como en este caso supone el transporte público, que ya hay que planificar, porque hay que hacer unas rutas, programar y tener una disciplina y una promoción del transporte. Así nos podemos acordar de todo el orden que tenemos que hacer. Y seguimos con los puntos impares. En este caso agrupamos del 9 al 11. Si hemos hablado de suministros, es que ya tenemos por lo menos lo que viene siendo dentro de la casa, ya todo instalado. Ya está todo bien. Ya dentro de la casa ya la tenemos acondicionada. Pues vamos fuera. Y nos vamos fuera y vamos a recorrer las cosas que rodean. ¿Y qué rodean? Pues vamos a hacer caminando por la vida, como dice una canción, pero en lugar de por la vida, por la vía. ¿Por qué? Porque el punto 9 nos dice: deslinde, ampliación, señalización, mantenimiento, regulación de uso, vigilancia, disciplina y recuperación que garantice el uso o servicio público de los caminos, vías pecuarias o vías verdes que discurran por el suelo urbanizable del término municipal conforme a la normativa que le sea de aplicación. Es decir, por la urbanización hay vías pecuarias que deben de estar, pues bien. Tú vas siguiendo un linde o un deslinde más pequeño o más amplio, que tiene que estar señalizado, porque si no, a ver cómo vas a saber tú seguir el camino, tiene que estar mantenido y regulado su uso y te controlarán, porque si pones piedras, pues te dirán, ¿tú para qué has puesto piedras? Porque tiene que ser un camino accesible. Accesible, como nos dice el punto número 10 de ordenación y gestión, orden, disciplina y promoción en vías urbanas de su titularidad de la movilidad y accesibilidad de las personas. Recuerda que hablamos de colectivos vulnerables y entre ellos está personas de diversidad funcional o con diversidad funcional, vehículos sean no a motor y animales, y del transporte de personas y mercancías, para lo que podrán fijar los medios materiales y humanos que se consideren necesarios. Es decir, hay que permitir la accesibilidad de personas, vehículos y animales por esas vías pecuarias. Y el último punto dice, el 11 de este bloque que hemos decidido unir, lo has dicho tú, bueno, pero vosotras podéis después hacer vuestras relaciones técnicas, yo os ofrezco el caso. El 11 dice, elaboración y aprobación de catálogos urbanísticos y de planes con contenido de protección para la defensa, conservación y promoción del patrimonio histórico y artístico de su término municipal, siempre que estén incluidos en el Plan General de Ordenación Urbanística. En el caso de no estar incluidos en dicho plan, deberán contar con un informe perceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de cultura. Vamos a ver. ¿Cómo nos podemos acordar de todas estas palabras? Elaboración y aprobación. Siempre sabemos que antes de una aprobación tiene que haber una elaboración, porque si no, ¿qué vas a aprobar? O sea que una sin la otra no tienen ni razón de ser. Lo segundo dice los planes con contenido de protección para la defensa. Hemos dicho que lo que viene a ser el municipio es
planes, que luego están los programas, los proyectos, servicios, pero es plan municipal. En promoción del patrimonio histórico y artístico, pues siempre o muchas veces la palabra patrimonio histórico y artístico viene con la palabra promoción. Ya sabes, como lo que se solía decir, que el cine siempre está en crisis. Y por último, el Plan General de Ordenación Urbanística, porque tiene que cuadrar con todo eso. Entonces, si volvemos a lo que decíamos en el principio, que decíamos, pues que para acordarnos de que tenemos que hablar de vías pecuarias, hablamos de caminando por la vía, en lugar de caminando por la vida, pues caminando por la vía con ese deslinde que tiene que estar pues mantenido, señalizado, todo lo que hemos dicho. Concretamente, el orden era el deslinde más ancho o menos ancho, más amplio o menos ancho, tiene que estar señalizado, tiene que estar mantenido y regulado su uso y vigilado, que no pongamos piedras para tener accesibilidad, tanto que accedan vehículos como personas como animales. Y por último, ¿qué? Pues vamos también, además, como vamos por la urbanización, por las vías pecuarias, pues también podemos ver cosas culturales, como pueden ser el patrimonio, en este caso, histórico y artístico. ¿Y qué pasa con aquellos que no están incluidos en el Plan General Urbanístico? Pues que se tiene que hacer un informe perceptivo y vinculante por la concejalía o consejería, en este caso, que le toque en materia de cultura, según el edificio. Por tanto, tenemos los suministros fuera y tenemos también caminando por la vía, accesibles y viendo pues los edificios culturales y artísticos. Bueno, pues ya hemos hablado de los suministros que tienen que tener dentro de la casa, ya hemos hablado de los deslindes que tú puedes seguir en las vías pecuarias fuera de la casa, en la urbanización, y ahora de lo que vamos a hablar es, claro, si hablamos de colectivos vulnerables y de población con diversidad funcional, pues igual es gente que tiene bajos ingresos. ¿Cómo van a poder mantenerse? Porque van a tener que pagar aunque sea un alquiler social. Pues muy fácil. Que creen ferias o mercados o mercadillos para el fomento de la cultura. Ya está, así de fácil. Y entonces leemos del 21 al 25, que nos dicen fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica, porque lo que queremos es que sean autosuficientes económicamente. Por eso es la planificación autonómica, porque no solamente tiene que ser de nuestra urbanización, sino de toda la autonomía, para que así todas las personas sean autosuficientes. Segundo, ordenación, autorización y control del ejercicio de actividades económicas y empresariales permanentes u ocasionales. Es decir, pues si quieres montar un mercado que esté fijo o si quieres montar una feria que esté itinerante, pues para eso tienes que tener una autorización. No vamos a hacerlo cuando nos apetezca, vamos a intentar ordenar, autorizar y controlar cómo podemos hacer todas esas actividades. Lo siguiente, autorización de mercadillos de apertura periódica, así como de promoción del acondicionamiento físico de los espacios destinados a su instalación. Vale, te autorizo actividades económicas. Vale, te autorizo a hacer un mercadillo para que puedas hacer una apertura pública y periódica. Seguimos, ordenación, orden y gestión, promoción y disciplina sobre esos mercados de abastos. Es decir, pues también mercadillos y mercados de abastos tienen que dar un seguimiento. Y por último, la organización y autorización, en su caso, de eventos o exposiciones menores que sin tener carácter de feria oficial estén destinados a la promoción de productos singulares. Es decir, pues hacemos, por ejemplo, pues una feria medieval. Pues eso también tiene que haber una autorización. Todo en base a la cultura, a mercados, mercadillos y ferias para autosubsistir. Así ya tenemos lo que hemos creado de las viviendas, lo que hemos dotado de suministros y por último, para que tengamos autosuficiencia económica. Como ves, todo es promoción social. Bueno, pues ya nos hemos aprendido todos los epígrafes impares. Ya no sabemos gran parte del artículo, aunque nos quedan pues los pares que nos soltaban un rollo. Decíamos que del 1 al 4, después docena de veces hasta mayoría de edad y por último, a saber cuando nos aprendíamos el artículo del año 2000, que es el número 20. Vamos a comenzar del 12 al 18, vamos a comenzar con el 12. Y vamos a seguir el argumento que tenemos de la memorieta. Si hemos creado, porque somos promotoras sociales de buen rollo, de colectivos vulnerables, ya hemos visto que los impares hemos dado suministros a las viviendas. Después hemos visto todos los deslindes de caminando por las vías pecuarias. Luego les hemos dado autosuficiencia con mercadillos y con ferias. Para que participe mucha gente hemos aceptado los flujos migratorios y por si
acaso hay conflictos, hemos hecho los juzgados de paz. Y con todo eso al final, pues para la paz eterna con lo de los cementerios. Una vez que ya tenemos todo hecho en la organización, ya tenemos que mirar al horizonte, a más allá de la comarca. ¿Y qué es eso? Pues hablar del medio ambiente, de lo que rodea nuestra organización. Y para eso entramos en el punto número 12, que nos dice promoción, porque hay que promocionar el medio ambiente, pero además hay que protegerlo, defenderlo y protegerlo. Estas tres palabras sabemos que tienen mucha relación con el medio ambiente. Promo, defensa, protección. Y después tenemos otra retaíla y retaíla de elementos que tenemos que aprendernos, como son todos, pues gestión del procedimiento de calificación ambiental, la programación, la ejecución y control de medidas. Entonces, lo que vamos a hacer, en lugar de leer todo el artículo, lo vamos a tener cerquita. Es conveniente que tengáis el ejemplar del artículo y vamos a intentar aprendernos con palabras claves. O sea, que en el 12 hablamos del medio ambiente, promoción, defensa y protección del medio ambiente, porque si no, mal vamos. Entonces vamos a intentar seguir un hilo conductor también aquí para aprendernos todos los epígrafes que corresponden a este punto. Vamos con otra de las referencias y es, se siente en el aire. ¿Por qué se siente en el aire? Muy sencillo. Nuestra misión es mantener la calidad del medio ambiente para llegar a tener una buena salud, que iremos siguiendo el hilo conductor. ¿A qué nos referimos con se siente en el aire? Bueno, pues cuando nos dice la gestión del procedimiento de calificación ambiental, así como la vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora, porque como no cuides el medio ambiente, zasca, con respecto a las actividades sometidas a dicho instrumento. Y se siente en el aire porque el primer elemento que vamos a nombrar en el medio ambiente es como los 4 elementos de la naturaleza de aire, tierra, fuego, agua. Como el agua ya lo hemos nombrado, el fuego también lo nombramos cuando nos llega la factura del agua y la luz, pues vamos a entrar con el aire. Y nos dice la programación, ejecución y control de medidas de mejora de la calidad del aire que deberán cumplir con las determinaciones de los planes de nivel supramunicipal. Recuerda que siempre que hablamos de planes hay municipios y hay autonomía, aprobados por la Junta de Zulia. Por tanto, tiene que tener calidad el aire. Lo primero, medio ambiente y el aire. Después de que hemos hablado del aire, pues vamos a hablar de la tierra. Ya hemos dicho que el fuego y el agua ya lo hemos nombrado antes, ya no lo vamos a retomar, pero sí lo que nos queda, el aire y la tierra, el suelo. Y después hablaremos de la luz, y siempre vemos que primero viene la luz, el relámpago, y después viene el sonido thunder, thunder. Pues como un thunder, vamos a hablar de lo que dice el apartado C, que dice la declaración y delimitación del suelo contaminado, recuerda, aire, suelo, en los casos en que dicho suelo esté íntegramente comprendido dentro de su término municipal, porque tenemos que hablar de lo que viene siendo y lo que viene estando en el término municipal, porque si no, pues no lo contamos. Lo siguiente, la aprobación de los planes de descontaminación y la declaración de suelo descontaminado en los casos en que dicho suelo esté íntegramente comprendido dentro de su término municipal. El aire tiene que tener una calidad y el suelo también tiene que tener una calidad. Y tiene que estar descontaminado. ¿Quién lo descontaminará? El descontaminador que lo descontamine, buen descontaminador será. Pues eso, ya tenemos 2 elementos. Y sigue diciendo el punto E. La ordenación, ejecución y control de las áreas del territorio municipal que admitan flujos luminosos, medios y elevados y el establecimiento de parámetros de luminosidad. Thunder, el trueno. Hablamos primero de la luz, de esa luz que luego, después de la luz que viene, el sonido. Y el último epígrafe, el F, nos dice la ordenación, planificación, programación y ejecución de actuaciones en materia de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones y el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con actividades no sometidas a autorización ambiental integrada o unificada. Y así eso, respiras cuando puedes, porque comas, ¿para qué? Bueno, pues tenemos que este punto número 12 que nos habla del medio ambiente nos habla, como hemos visto, del aire y después del suelo. Y también nos habla del thunder y después de las vibraciones del sonido. ¿Cómo nos podemos acordar? Pues pensando en un thunder, en un trueno. ¿Qué pasa con un trueno? Un trueno se ordena porque alguien lo ordena desde arriba o sucede desde arriba y se ejecuta y algunas veces con control o con descontrol. Y así sabemos, pues thunder, lo que sucede. Después tenemos que es ordenación,
planificación, programación y ejecución de protección del medio ambiente. Como te das cuenta, tenemos que primero ordenar, después planificar, programar y ejecutar. Es el sentido que tiene. Si no ordenamos las cosas, no sabemos qué tenemos que planificar, y una vez ya tenemos todo ordenado para saber qué tenemos que planificar, programamos cómo ejecutar la acción. Por ejemplo, pues ha habido un rayo que ha creado un fuego, tenemos que apagar ese fuego. ¿Cómo? Pues primero ordenar todo lo que tenemos. ¿Cuántos equipos tenemos para que vayan allí al fuego? Vale, planificamos, pues tú allí, programamos las actividades, tú tienes que coger esto, y ejecutamos la acción. Y así nos acordamos del sentido. Dudo yo que os pregunten, pues, porque sea ruidos y vibraciones o ruidos, pero sí nos estamos acordando de cómo es el sentido de esas palabras. ¿Ok? Continuamos. Bueno, pues pasamos al número 13, al punto número 13, que está dentro de los pares que nos soltaban un rollo que tenía epígrafes. Sabemos que el número 13 está asociado con qué mala suerte, y claro, si tienes un problema de salud, que es de lo que va este punto número 13, la verdad es que tienes muy mala suerte. El punto 13 nos habla de promoción, defensa y protección de la salud pública. Siempre que hablamos de cuidar algo, como el medio ambiente, como la salud pública, como nuestra, por ejemplo, salud física y emocional, siempre van estas tres palabras unidas. Primero, promocionar si la tenemos. Segundo, si no, defenderla para no perderla. Y si la hemos, pues intentar protegerla. ¿Vale? Son las tres palabras que siempre van con medio ambiente y con salud pública. Aquí tenemos una serie de retahílas otra vez que tienen relación con la salud pública. Date cuenta de pequeños detalles. Lo primero dice elaboración, aprobación, implantación y ejecución del plan local de salud. Importante, plan local. No habla de municipios. Es la primera vez que nos habla de algo local. Y nos habla cuando hablamos de salud. Salud local, plan. LLL. Y date cuenta de otra cosa. Ha incluido algo que no hemos visto hasta ahora. Siempre hemos dicho que hay una elaboración y que detrás de una elaboración viene una aprobación. Elaboración, aprobación. Pero aquí, antes de la ejecución, se mete una palabra que no hemos visto hasta ahora. Implantación. Como plantar. Como tener buena planta. Y para tener buena planta tienes que tener buena salud. Para unirlo. Pero también date cuenta de otra cosa. Implantación. Salud. Plan. Local. LLLLLL. Y así siempre sabemos el contenido. Seguimos. El desarrollo de políticas de acción local y comunitaria en materia de salud. Vuelve a salir local, pero recuerda que nosotras en verdad lo que queremos son colectivos desfavorecidos, ya sabes, acción comunitaria. CC, somos CC. Seguimos con la C. El control, porque la palabra control con salud pública aparece mucho y lo hemos visto sobre todo en pandemia. El control preventivo primero, si no, ya si falla es vigilancia, y si ya falla también la vigilancia ya tienes que tener disciplina. En las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. Hay que controlarlas, ¿vale? O prevenirlas, o vigilarlas, o ya directamente sanción y disciplina. El desarrollo de programas de promoción de la salud, educación para la salud y protección de la salud, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad o de riesgo. Ya lo sabemos, esto es algo que es fácil recordar, porque sabemos que, volvemos a decir, que lo primero es promoción, después, en este caso sería defensa, que es la educación, y por último, protección. Siempre van unidas. La ordenación de la movilidad con criterios de sostenibilidad, integración y cohesión social, promoción de la actividad física y prevención de la accidentalidad. La ordenación de la movilidad podemos pensar que para movernos tenemos que poder sostenernos de pie o en una silla o en algún vehículo que nos permita esa movilidad. Ese vehículo o esa sostenibilidad tiene que estar íntegra. Es decir, si nosotras vamos, por ejemplo, en un vehículo motorizado pequeño como es una silla de ruedas y no está íntegra porque le falta alguna pieza, lo más probable es que no tengamos movilidad. Y cohesión social, pues que nos tenga que ayudar a alguien para empujar la silla. Por tanto, ordenación de la movilidad, sostenernos, si no, tener un vehículo adaptado íntegro, que no esté roto, y por si acaso, con cohesión social, que nos empujen, ¿correcto? Para eso, pues tendrá que estar fuerte en actividad física y prevenir que no nos dejen por alguna cuesta para tener un accidente. Y así nos vamos acordando de todo lo que tiene que ver con salud pública. Seguimos y hablamos del control.
Y el control es lo que hemos visto. Control en la vivienda y en la convivencia humana, en la alimentación y el consumo, en ocio y deporte, en los alimentos, en las actividades, en el transporte, en la industria, en los espacios públicos y en especial en las zonas de baño. Así tenemos todo lo que tiene relación con salud. ¿Cómo lo repetimos? Repetimos LLL, Plan Local de Salud, repetimos local comunitaria, tanto públicas como privadas actividades, el desarrollo de programas de promoción, educación, protección, la ordenación de la movilidad, eso que decíamos de ser sostenible, íntegro, empújame, pero no me empuje mucho, que tengamos un accidente y que esté fuerte con la actividad física y control de todo lo que nos rodee para intentar, ya hemos visto en la pandemia mucho, pues controlar toda la salud pública. Bueno, vamos a un punto más, el 14, que si ya hemos hablado de que todo tiene que estar bien por fuera, como es el medio ambiente, y todo tiene que estar bien por dentro, como es la salud pública, vamos a hablar de la seguridad. Sí, hemos hablado de los juzgados de paz, pero tenemos que hablar también de la seguridad, de la ordenación de las condiciones de seguridad de las actividades organizadas en espacios públicos y en los lugares de concurrencia pública, que incluye, vamos a hablar de la seguridad y vamos a agrupar todos estos epígrafes en cositas que nos sean más fácil acordarnos. Lo primero dice control, vigilancia, inspección y régimen sancionador de los establecimientos de pública concurrencia. Lógico, hay que ver qué sucede en todas las plantas bajas que hay por ahí cercanas. Controlar, vigilar, inspeccionar y sancionar si no cumple con la ley. Pero vamos a ver, como digo, las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras clave? Pues lo que hemos visto, espacios públicos que puede venir un perro y controlar los bares. ¿A qué nos referimos con eso? Pues a lo que ha dicho la frase. Los espacios de pública concurrencia tienen que ser controlados, pero también tenemos que ver en la ordenación de las relaciones de convivencia y ciudadana y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos municipales. Es decir, donde haya una convivencia también ciudadana, pues hay que velar porque esos servicios, equipamientos y todo eso pues sean respetados y no se rompan. La seguridad. Seguimos con la gestión y disciplina en materia de animales de compañía, lo que hemos dicho. Si estamos revisando un bar, a ver si va a venir de repente un perro y nos va a asustar. Tenemos entonces que controlar también los animales de compañía. La autorización y ampliación del horario y horarios de apertura permanente de los establecimientos públicos en el marco de la legislación autonómica. No solamente de seguridad de ver qué está pasando, sino también del horario que se tiene que cumplir. Y por último, la autorización de condiciones específicas de admisión de personas en los establecimientos y en espectáculos públicos y actividades recreativas. Lo que decíamos, todo el mundo tiene que participar. Hay seguridad, pero hay que ver también los requisitos de acceso. Por tanto, la primera parte de este artículo 14 relacionado con seguridad, volvemos a repetir la frase de tienen que controlar los espacios públicos por si viene un perro y especialmente también los bares a ver qué pues derecho de admisión hace o no hace. Pero es que este epígrafe sigue teniendo más contenido. Eso es lo que vamos a ver. Hablando de seguridad, ¿quién va a hacer todas esas labores? Pues las policías y los planes de emergencia. Nos dice la creación de los cuerpos de policía local siempre que se lo considere necesario en función de las necesidades de dicho municipio, de acuerdo con lo previsto en la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad y en la legislación básica del Estado. Sabemos clarísimamente que hay una ley que regula y que es orgánica porque toca el cuore de estas personas y por eso tiene que ser orgánica, pues es la que regula los cuerpos de policía local que donde toque pues se tiene que crear. Y luego elaboración, aprobación, implantación y ejecución del plan, porque si hablamos de plan, daros cuenta que vuelve a, si tenemos elaboración, hay aprobación y después tenemos plan, implantación de emergencia municipal. Aquí ya no es local, es municipal, que también tiene una L y tú dices, madre mía, qué cagado, ¿cómo me voy a acordar yo? Pues muy fácil, porque la seguridad, en este caso del plan de emergencias, hablamos de la municipalidad, no de la local. Así como la adopción con los medios o disposición de la corporación de medidas de urgencia en caso de catástrofe o calamidad pública en el término municipal. Pues muy sencillo, podemos pensar que es municipal, que estamos hablando un poquito más de local, porque cuando tenemos que hablar de catástrofes, pues catástrofe es algo que intenta o que en este caso afecta a más término que lo local, que es lo municipal. Por lo cual aquí no lo arreglamos o que aquí no lo juntamos con esa L, sino lo que hacemos es pensar que es municipal porque es una calamidad que también tiene una L
de catástrofe en el término municipal. Policías y emergencias es el segundo enganche que ponemos en este artículo, pero todavía sigue más en el plano de la seguridad. No solamente lo primero que hemos dicho, que vamos a los bares y controlamos los horarios por si viene un perro, y también los locales, no solamente en esta policía y en ese plan de emergencias municipal, sino que además nos queda el último bloque que habla sobre más allá de la organización, que son los montes. La ordenación, planificación y gestión del servicio de prevención y extinción de incendios y otros siniestros, así como la asistencia y salvamiento de personas y protección de bienes. La creación y mantenimiento y dirección de la estructura municipal de protección civil, la promoción de la vinculación ciudadana a través del voluntariado de protección civil y la elaboración de programas de prevención de riesgos y de campañas de información. Por tanto, todo lo que tiene que ver con los montes, incendios y protección de bienes también tiene que ver con la seguridad, porque la seguridad no solamente dentro de los bares, como hemos visto, o fuera con los perros por ahí circulando, o sino que la policía y el plan de emergencia, sino también en los montes que haya incendios, pues eso, ordenación, planificación y gestión del servicio de prevención. Vamos con otro punto más de este artículo, que es el 15. Hemos hablado de qué mala suerte en el tema de salud pública, hemos hablado también en el 14 de tema de seguridad, y vamos con el 15. ¿Y de qué puede hablar el número 15? Sin saberlo, en el número 15 sabemos que en técnicas Nemo, que es la niña bonita. Y casualmente, ¿de qué habla? Ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras, de personas. Número 5, como sabes, en técnicas Nemo acaba también en personas, por esa rima soez que yo no voy a decir, que todos sabemos, 5-5 pega un blinco, pues sabemos que acaba en personas, va sobre personas, y encima es la niña bonita, seguro que es una persona. Y volvemos a tener otra vez epígrafes, porque sabemos que estamos en el bloque de lo que decíamos de los pares, que nos sueltan rollazo. La información, educación de las personas, de usuarios y consumidoras en materia de consumo, así como la orientación y el asesoramiento a estas sobre sus derechos y la forma más eficaz para ejercerlos. Pues vamos a hablar de todo lo que tiene relación con las personas consumidoras, pero vamos directamente ya a ver cómo nos podemos aprender el contenido de este punto. Bueno, pues podemos hacerlo en 3 partes: en personas, en empresas y en organismos públicos. Porque cuando hablamos de consumidores, de personas consumidoras, tiene que ver con que son las personas que consumen un producto o un servicio de una empresa o de un organismo público. En personas vamos a asociar a la información y a la educación de personas usuarias y consumidoras en materia de consumo, orientación y asesoramiento sobre estas, sobre los derechos y más eficaces para ejercerlos. Clarísimamente lo tenemos claro. En empresas, la información y orientación a las empresas y profesionales en materia de consumo. Hemos educado ya a las personas, hemos informado ya a las personas consumidoras, también lo tenemos que hacer a las empresas. El análisis, tramitación, mediación o arbitraje en su caso de las quejas, reclamaciones y denuncias que se presenten. Análisis, lo primero, todo lo que recibes vamos a analizarlo, todos esos trámites hay que analizarlo. Analizamos trámites, análisis, tramitación. ¿Para qué? Para intentar mediar. O mediamos o arbitramos. Bueno, pues hemos mediado, vamos a ver que no haya conflicto, o arbitraje. Oye, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Y luego, quejas, reclamaciones y denuncias, eso siempre también está en ese orden. Primero me quejo, después hago una reclamación y como no me hagáis caso, denuncio. Eso es una de las cosas que conocemos todo el mundo y que pues ahora sucede más a menudo con pues mucha gente que hay ofendeditos de todo y ofendiditas de todo. Pues las cosas que, la libertad de expresión, ¿dónde está? ¿Dónde acaba? ¿Dónde empieza? Estas cosas. Luego vamos con organismos públicos, que dice: la Constitución, gestión, organización y evaluación de las oficinas municipales de información al consumidor de su ámbito territorial, pues también corresponde. Si informamos también a las personas consumidoras y a las empresas, tenemos que tener oficinas para hacerlo. El fomento, divulgación y, en su caso, gestión del sistema arbitral de consumo en colaboración con la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en los términos previstos de la legislación vigente. Es decir, no solamente tenemos que tener oficinas municipales, sino además tiene que haber cosas para arbitrar con la Administración General del Estado y con la Administración de la Comunidad Autónoma de Zulia. Por tanto, fomento, divulgación y, en su caso, si toca, una gestión de arbitraje. Y con esto ya nos aprendemos el punto número 15.
seguimos porque vamos de racha. Y resulta que nos íbamos a pasar al punto 16, olvidándonos que, además de informar a las personas usuarias y consumidoras de las empresas, de los organismos públicos, en el arbitraje, pues hay sanciones. Queríamos pasar por alto, pero no puede ser. Las sanciones, como nos dice el punto, la inspección de consumo y el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones localizadas en su territorio y las condiciones, con el alcance máximo y facultades establecidas en la normativa autonómica reguladora en materia de consumo. Por tanto, según la normativa autonómica, no pueden poner sanciones en el tema de consumo desde los municipios. Seguimos. La prevención de situaciones de riesgo de ámbito municipal de las personas consumidoras y la adopción de medidas administrativas preventivas definitivas cuando estas situaciones se materialicen en el ámbito estrictamente local y se puedan afrontar en su totalidad dentro del término municipal o provisionales cuando estén del mismo. Es decir, vamos a intentar prevenir en el ámbito más pequeñito posible, que es lo local, el municipio, lo local. Y lo último, la constitución, gestión, organización y evaluación de los puntos de contacto municipales integrados en la red de alerta de Andalucía de productos de consumo. O sea, vamos a crear una red donde haya municipal de Andalucía para productos de consumo para que se pueda organizar y evaluar esos puntos de contacto municipales. Y con esto, ahora sí, podemos pasar al punto 16. Bueno, el punto 16 es más cortito, es más simple. Hemos dicho que el 13 que mala suerte, salud, el 14 nos habla de seguridad, el 15 la niña bonita, las personas consumidoras, y ahora el 16 ¿de qué nos habla? Pues el 16 nos habla del turismo. Si seguimos, por ejemplo, con la memorieta que contábamos en la Constitución Española de la niña bonita, sabemos que con 16 años la niña bonita quiere tener libertad ideológica porque ella quiere hacer sus cosas y no va a la boda de su hermano, que ahí empieza todo el tema. Pues podemos pensar que ella quiere viajar y por eso hablamos también en el 16 de turismo. Podemos engancharlo si queremos así para acordarnos del turismo, porque después del consumo, el consumo principalmente es también turismo y especialmente pues en España que es una de las máquinas económicas el turismo. ¿Y qué nos dice el artículo? Pues que la promoción de sus recursos turísticos y fiestas de especial interés son municipales y es una competencia municipal, obviamente. Además, como hemos hablado de los mercados y todo, pues lo tenemos muy claro. La participación en la formulación de los instrumentos de planificación y promoción del sistema turístico de Zulia. También lo sabemos, pues tenemos que promocionar lo que tenemos, los productos, las cositas, todo lo que tiene en la comunidad, no vamos a promocionar Galicia, que también podría ser, pero oye, ya que estamos en Zulia, pues hablemos de Zulia. Y por último, el diseño de la política de infraestructuras turísticas de titularidad propia. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para promocionar todas las cosas turísticas y además que sean de nuestra propia titularidad? Como veis, este es cortito y es fácil acordarnos. Vamos sin más al 17. Pues, igual que hemos hablado anteriormente de turismo, tenemos que hablar, lógicamente, ¿qué puede atraer el turismo? Pues la cultura, lo que tenemos aquí. Recordar que en patrimonio histórico siempre lo asociamos a artístico. Pues lo mismo, cuando hablamos de turismo, tiene que estar enfocado a algo. ¿A qué? Pues a la cultura. El artículo, o en este caso 9.17, nos habla de las actividades culturales. Y nos dice, la elaboración, aprobación y ejecución de planes y proyectos municipales en materia de bibliotecas, archivos, museos y colecciones museográficas. Obviamente, si hablamos de cultura, hablamos de bibliotecas, de archivos, de museos y de colecciones. ¿Dónde están los archivos? En la biblioteca. ¿Qué tienen los museos? Colecciones. Y así nos podemos acordar. Biblio, archivos, museos, colecciones. ¿Qué se hace? Como siempre, elaborar, le sigue aprobar y después ejecutar. Seguimos. La gestión de sus instituciones culturales propias, la construcción y gestión de sus equipamientos culturales y su coordinación con otras del municipio. Por lo que viene siendo toda la gestión que tiene relación con la cultura de todas las instituciones. Y por último, la organización y promoción de todo tipo de actividades culturales y el fomento de la creación y la producción artística, así como las industrias culturales. Obviamente, todo lo relacionado con cultura. Y vamos con el punto 18, que es el último
de todos los pares que nos soltaban un rollazo. Y vamos con el último de los puntos de este artículo, par que nos soltaba un rollo, excepto el 20 que estaba separadico, que también será lo último que hablemos, pero del bloque de 12-18 es el último que nos toca. Si hemos hablado de turismo, turismo nos ha llevado a cultura, cultura que nos lleva a deporte, cultura y deporte, muchas veces están unidos, y es también la promoción del deporte. La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos, todas, todes, todis. La construcción, gestión y mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad propia y la organización, en su caso, autorización de manifestaciones y competiciones deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y las destinadas a participantes en edad escolar y a grupos de atención especial. Es decir, promocionar el deporte en edad escolar y en grupos especiales. Y por último, la formulación de la planificación deportiva local, porque hablamos de municipios y tiene que ser lo local. Ya seguimos, qué mala suerte del 13, que hablábamos de la salud pasábamos a la seguridad, de la seguridad pasábamos a la niña bonita, que eran las personas consumidoras pasábamos al 16, que tenía que ver con turismo, de turismo nos íbamos a, muy bien, cultura, y de cultura acabamos con deporte. Y así hemos tocado pues todo lo que tiene relación con la urbanización que queremos crear, porque no tenemos que olvidar que somos unas promotoras que, de buen rollo, porque acabamos con el último punto de este artículo. ¡Oh, qué lástima, ¿verdad? El punto número 20 nos habla de algo que nos lo hemos dejado para el final, pero que es lo más importante y la base de cualquier cambio social, económico, político y cultural. Nos referimos a la educación, algo tan esencial y tan importante. ¿Y qué nos dice? La vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Eso es lo primero que nos dice. Que lo más importante de educación es que tú vayas al cole. Segundo, la asistencia a la consejería competente en materia de educación en la aplicación de los criterios de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. O sea, luego habla de la admisión. O sea, tienes que ir y luego vamos a tratar el tema de la asistencia y de la admisión. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación especial, así como la puesta a disposición de la administración educativa de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos. Date cuenta que lo que hace es nombrar a varias etapas, infantil, primaria y especial, pero no nombra secundaria. ¿Por qué? No la nombra. Y dice que además los solares, que en mi tiempo se decían descampados, les tiene que dar para crear nuevos centros docentes. Pero si están que se caen los que están ya, arregla primero los viejunos y luego crea. Digo yo, en todas las comunidades supongo que pasará lo mismo, que yo hablo por hablar, igual Zulia luce maravillosamente. Y por último, la cooperación en la ejecución de la planificación que realice la consejería competente en materia de educación y en la gestión de los centros públicos escolares existentes en su término municipal. Pero date cuenta, lo primero, obligatoriamente tienes que ir. Lo segundo, vamos a ver cómo admitimos. Lo tercero, ya me encargo yo de estas cosas, pero secundaria pues lo dejamos porque ya realmente a mí los adolescentes ya como que no me interesan mucho. Y ya la planificación en la consejería y todo eso pues ya la haremos con la gestión de los centros públicos si encuentro algún descampado. Y con esto hemos acabado el estudio de este artículo número 9. Podéis repasar las veces que queráis este vídeo y lo que yo os aconsejo es que simplemente en la primera vez que escuchéis este vídeo vayáis rápidamente a hacer un test para comprobar hasta qué punto se os ha quedado cosas tan simples como, por ejemplo, qué le sigue a orden. A ver si sois capaces de hacerlo. Nada más, espero que os guste. Ya sabéis que podéis hacer una petición, ya sabéis la forma de contactar y estaremos encantados de atender lo que necesitéis. Y si no volvéis a hacer una solicitud, muchas gracias por darme esta oportunidad y os deseo muchísima suerte. Venga, que espero que no sea tan literal.